Hola, soy Andrés Bellido y te doy la bienvenida a Papá y Pediatra, un espacio seguro donde se hablará de temas cruciales de la crianza, desde la perspectiva profesional, pero sobre todo desde la mirada como padres. Acompáñame en este espacio, tu espacio. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Papá y Pediatra y el día de hoy nos acompaña el doctor Alan Belsu, nefrólogo infantil, con quien hablaremos acerca del cuidado renal en los niños. Alan, ¿cómo estás? Si te puedes presentar, por favor. Hola Andrés, primeramente muchas gracias por la invitación. Pues sí, creo que es muy importante hablar de la salud renal en los niños. Un poco para que la gente me conozca, yo soy el doctor Alan Belsu Rodríguez, soy médico pediatra, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, hice mi especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil acá en la ciudad de La Paz y mi subespecialidad de nefrología pediátrica y trasplante renal en niños en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Qué bueno, Alan. La verdad, eres un invitado especial. Tienes muchas capacidades, tanto en tu formación como en la parte humana, así que eso buscamos siempre en este tipo de espacios. Si podemos hablar acerca del cuidado renal, ¿cómo tú podrías catalogar y recomendaciones para los papás? Bueno, primero que es muy importante sí tocar este punto por el número o incremento de casos de niños con enfermedad renal y sobre todo enfermedad renal crónica, ¿no? Y otros problemas relacionados. Bueno, cuando nosotros hablamos de cuidados de la parte renal, mencionaba que un punto bien importante son los antecedentes, ¿no? Para mí, uno de los más importantes es el antecedente de la prematuridad, porque el niño no ha terminado de desarrollar tanto la parte renal ni la vía urinaria y eso se convierte en un factor de riesgo para muchas enfermedades, hipertensión, obesidad, diabetes en la adultez, riesgo de infecciones urinarias, reflujo vesicoureteral, riesgo de piedritas en los riñones. O sea, es una suma de factores de riesgo, solamente la prematuridad como factor de riesgo inicial. El otro punto son los factores heredofamiliares, ¿no? Si en la casa hay el papá, el abuelito tuvo piedritas, tiene piedritas, hermanos o hermanas que hayan tenido infecciones urinarias relacionadas con reflujo vesicoureteral, el antecedente de hipertensión, de enfermedades inmunológicas o oncológicas, son otro punto de factores de riesgo entre las causas o los antecedentes iniciales, ¿no? Y luego de eso, lo más importante para prevenir son hábitos de hidratación, de la ingesta de sal, que se la tiene que regular, evitar la obesidad y la actividad deportiva. Si hablamos del primer punto que tocaste, que creo que es el más enfático, es la prematuridad. ¿Hay alguna diferencia entre un prematuro extremo y un prematuro de 37 semanas o ya se considera a todos los prematuros como un factor de riesgo? Siempre el prematuro extremo va a tener mayor riesgo, definitivamente, sobre todo de enfermedad renal crónica. Sí, me ha tocado ver niños que han nacido a las 27, 28 semanas y que no han hecho ese seguimiento con nefrología y ya a los 5 o 6 meses postnatales ya tenían un deterioro crónico de la enfermedad de la función renal, o sea, eran enfermos renales crónicos y que los estamos manteniendo con manejo farmacológico, ¿no? Los niños que han nacido a las 36 semanas igual tienen su factor de riesgo porque no han terminado ese desarrollo, algo que se llama la glomerulogénesis, ¿no? Que es el desarrollo final que acaba a las 40 semanas aproximadamente en estudios. Y se ha visto que esa ausencia de desarrollo hace que la nefrona tenga menor número de nefronas, que es la unidad funcional del riñón, y eso va a repercutir posteriormente. Hay algo que también muchas mamás vienen preocupadas cuando vienen al primer control, al segundo control de su bebé, vienen con una ecografía del embarazo donde reporta alguna dilatación en la pelvis renal, en los cálices. ¿Eso también llega a ser un impacto? ¿Y cómo se hace este seguimiento? Es muy importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Yo la verdad sí doy consulta a las mamás que están o en algún momento del embarazo ya han identificado dilataciones de la vía urinaria. Sí, y prácticamente hacemos el seguimiento ecográfico durante el embarazo y en el postnatal igual hacemos la evaluación precoz. Entonces las dilataciones pueden ir desde riesgos leves hasta dilataciones severas que sí al nacimiento se pueden convertir en una urgencia, ¿sí? Las dilataciones leves, el protocolo nos dice que el niño nace y hasta las 72 horas deberíamos realizar un control ecográfico y si esa dilatación no es mayor a la que bien fuimos controlando en el embarazo, se tiene que observar y hacer un siguiente control al mes de edad. Pero si la dilatación es manifiesta, ¿qué quiere decir? Un diámetro mayor a 15 milímetros en el prenatal y en el postnatal tenemos eso, tenemos que identificar en qué lugar puede estar el factor de riesgo, ya sea una obstrucción, una inmadurez de la vía urinaria, para tratar de corregirla conjuntamente urología infantil, porque esa dilatación que viene ya a 4, 5, 6 meses del embarazo y está deteriorando progresivamente la función del riñón. Y me ha tocado ver
que hasta los 3 meses hemos tenido niños que hemos tenido que nefrectomizar porque la función renal era 0 en los estudios. Entonces, porque no se hizo tal vez ese seguimiento de forma precoz. Y eso se puede desencadenar por algún motivo en especial en la mamá, porque eso la mamá lo va a escuchar y va a decir qué tengo que evitar hacer para que mi bebé tenga este problema. O es algo, qué sé yo, que se forma por así. Claro, justo el año 2023 salió una investigación sobre la importancia del ácido fólico, que nosotros sabemos que está relacionado a la parte neurológica, sobre todo, pero la importancia del ácido fólico en el desarrollo de la vía urinaria es muy importante. ¿Qué quiero decir con ácido fólico? Ácido fólico no quiere decir que la mamá se embaraza y empieza a tomar ácido fólico, no. Ahí viene la planificación del embarazo, ¿no? Que cuando uno quiere ser papá, tiene que planificar el embarazo y por lo menos 3 a 6 meses la mamá ya tiene que empezar a tomar y suplementarse con ácido fólico, con hierro y vitamina D, que es otro punto importante, la vitamina D, porque un alto porcentaje de nuestros niños cuando nacen tienen cierto grado de raquitismo, de déficit. ¿Y por qué? Porque yo pienso, y eso lo hice un estudio en algún momento, que las mamás, sobre todo de factores de riesgo, lugares de riesgo del poblacional, ¿no? De áreas periféricas, no tienen esa buena alimentación, nutrición en el embarazo y los niños ya nacen con muchas carencias, especialmente la vitamina D. En cuanto a la alimentación, hablábamos también qué cantidad de sal tú recomiendas y qué cantidad de agua se recomienda y a partir de qué edad. Bueno, a partir de los 6 meses nosotros conocemos que el niño tiene que introducir la ingesta de agua. ¿Listo? Yo una fórmula que siempre les explico a los papás es multiplicar 35 mililitros por el kilo peso del niño es la cantidad de agua que tiene que tomar, pero ahí viene el ojo. Es agua, es aparte de los otros líquidos, de los lácteos, los jugos, otros líquidos que tome el niño, ¿no? Porque la cantidad de líquidos totales es muy diferente a la cantidad de agua diaria, ¿no? Y estos 35 mililitros por kilo lo utilizamos hasta los 10 años de edad o hasta un peso aproximado de 30 kilos, donde a partir de ahí el niño tiene que consumir lo que consume un adulto, 1,5 litros a 2 litros de agua, 6 a 8 vasos de agua al día. Eso es bien importante, ¿no? Aclararlas a los papás, porque en la consulta siempre lo vemos. No toma agua, pero sí toma jugos, toma matecitos y no reemplaza uno al otro. Son complementos, pero no deja de ser importante esta cantidad de agua al día. En cuanto a la sal, a partir del año, a partir de los 2 años, ¿y qué cantidad? Bueno, la sal, los protocolos nos indican que es tratar de evitarlo hasta antes de los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen cierta cantidad de sal, ¿no? Incluso todos los ingredientes para preparar un alimento tienen cierta cantidad de sal. Nosotros, ¿qué decimos a la cantidad de sal adecuada? Evitar ciertos productos que tienen mucha cantidad de sal, enlatados, embutidos, galletas, gaseosas, jugos procesados, sobre todo chocolates, ¿no? Que tienen 4, 5, 6 veces más cantidad de sal, ¿no? de lo que consumimos, ¿no? Lo recomendable es que a partir de los 2 años de edad hasta los 10 años no se supere los 2 gramos de sal. Y obviamente si se identifica algún factor de riesgo, incluso se puede reajustar. Y ahí es el problema. Los papás nos dicen, ¿y cómo calculo yo, doctor, que el niño no exceda esa cantidad de sal? Entonces, un punto muy importante en nutrición infantil es que los papás tienen que acostumbrarse a leer las etiquetas nutricionales. Todos los productos dicen su información nutricional. Y todos los productos que por porción tienen una cantidad de sodio mayor a 100 miligramos son productos con alta cantidad de sodio. Que ahorita en la mente se me vienen varios productos, pero no los voy a no los vamos a quemar. Correcto. Pero todos los productos que vienen con cantidad menor a 100 miligramos por porción son productos que sí puede consumir un niño. Que si tú buscas son aislados. No, son muy pocos. Y creo que de nuestros productos hechos en Bolivia, creo que no estamos siendo muy enfáticos en las etiquetas. Ponen una información muy reducida. Los productos extranjeros sí son más enfáticos en eso. Pero como papás siempre tenemos que fijarnos qué le estamos dando a nuestros niños, ¿no? O sea, correcto, en las loncheras, en las meriendas, para el recreo, tenemos que tratar de ser un poco más serios y más estrictos en esto. Sí. También es importante hablar de la sal, que la sal tiene que ser fortificada con yodo, ¿no? Correcto. No es cualquier tipo de sal. Exacto. Eso también es importante, evaluar la cantidad de yodo que tiene, porque el yodo cumple un rol muy importante a nivel de la tiroides y nos evita ciertas enfermedades también. Correcto, ¿no? Y la sal es un punto muy importante. Mira, en los últimos 3 años, yo diría, Andrés, se ha triplicado la cantidad de niños con litiasis. ¿Sí? Yo prácticamente al día de volver en la consulta, 1 o 2 niños nuevos con piedras en los riñones, cálculos en los riñones. Y el común denominador cuando empiezo a hacer el anamnesis de la alimentación, niños de 1 año de edad comiendo pizza.
Sí, niños de 1 año de edad comiendo pizza, tomando Coca-Cola, comiendo chicharrón. Es grosero, aunque no, es grosero. Y la cantidad de sal que tienen estos niños, y de paso que no están acostumbrados a tomar agua, la cantidad de sal que ingresa al organismo y el sal a nivel renal produce un desequilibrio, si lo podemos decir, para que otras sustancias se precipiten, como el oxalato, está como que disminuye la cantidad de citratos, que es un mecanismo protector, mejore la cantidad de otros productos y hace que se formen estos cristales, ácido úrico, oxalato, fósforo, y la cantidad de litiasis que tenemos es importante, sobre todo las litiasis por ácido úrico, por oxalato y por calcio, ¿no? Los conocidos. Entonces, todos los días nos toca enfrentarnos a esto y el común denominador es el hábito que tienen de agua y el exceso que tienen de sal, ¿no? Esa era mi segunda pregunta, hablando sobre los antecedentes de litiasis. Si bien la sal es uno de los principales factores de riesgo, ¿qué otros alimentos en exceso podrían ser condicionantes? Pero también puede haber litiasis congénita, Claro. que no siempre está incluida en la dieta, aunque sabemos que siempre es un factor de riesgo. ¿Cuál sería tu listado de alimentos que podrían desencadenar esto? Bueno, número 1, el chocolate. ¿Sí? El chocolate tiene mucha cantidad de oxalatos y sal. Entonces, la cantidad de hiperoxaluria secundaria o alimentaria, que en otros países o en otras publicaciones tú no las relacionas, pero en Bolivia sí la vemos bastante, está relacionado al exceso. El segundo está la hipercalciuria, ¿no? La hipercalciuria, que es el exceso de eliminación de calcio en la orina relacionado a la ingesta de sal totalmente y no tanto con la leche, que eso a veces piensan los papás, ¿no? Dicen, le doy mucha leche y elimina mucho calcio. No. No tiene nada que ver eso. Entonces no tiene relación, ¿listo? Otros alimentos, sobre mencionaba, todo lo procesado. Ahora, cuando se identifica un punto específico, una litiasis específica, ciertas frutas, obviamente, se tiene que tratar de disminuir la frecuencia, ¿no? Y la introducción precoz y abundante de proteínas grandes, como son las proteínas que vienen de carnes, ¿no? Entonces hay niños que entre el año y 2 años de edad son, yo les digo así, exceden considerablemente. Carnívoros. Todos los días consumen grandes cantidades de carne y obviamente también hacen cristales de ácido úrico y otros, ¿no? Esa es la importancia de mantener una dieta equilibrada, ¿no? Si bien sabemos que la carne de res, carne de pollo es una de las mayores fuentes de proteína, que inculcamos en la ingesta de proteína, pero también saber qué tipo de carne magra también, ¿no? Y eso es importante. En cuanto a las frutas, mencionabas algunas disminuir la frecuencia. ¿Cuáles podrías mencionar? Dependiendo de la causa, ¿no? A veces la manzana, por ejemplo, ¿no? Exceso, todo en exceso es malo. Esto quiero llegar, ¿no? Si yo consumo todos los días manzana, todos los días plátano, todos los días papaya, voy a tener efectos, ¿no? Ya sea para predisposición a ciertas alteraciones renales o predisposiciones a alteraciones gastrointestinales, correcto, ¿no? Por eso se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Y todas las frutas llegan a tener cierta cantidad de fibra. Por eso, si nosotros inculcamos al niño desde pequeño que todos los días tiene que consumir una fruta distinta, yo creo que estamos dando el mejor hábito saludable, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los papás, hoy dale una naranja, digamos, ¿no? Mañana le das un jugo con agua, una papaya con agua. Al día siguiente le das una ensalada de frutas. Al subsiguiente día le das una fruta con yogur. Entonces, si vas alternando y estás adecuando fibra, no te estás yendo en exceso y obviamente estás ayudando a que ese niño tenga un buen hábito gastrointestinal y también se tenga un hábito saludable para el riñón, ¿no? Como bien dice el título del programa Papá y Pediatra, me toca estar en ambas fases. Es bien difícil, te lo digo desde el punto de vista como papá, es bien difícil porque ya tú intentas implementar algo desde tus conocimientos, que no todos los papás lo saben, pero una cosa es el bebé, cómo se pone en ese momento. Quizás él quiere, te ve, como que algunas mamás o abuelitas dicen se antoja, pero obviamente ahí tú cedes. Tienes esa vulnerabilidad de ceder a lo que el bebé te está pidiendo, ¿no? Entonces es bien difícil. Viéndolo desde este punto que tú explicas, obviamente ya te da un poco más de conocimientos, porque no por cumplir ese deseo o ese antojo, a la larga estás generando un problema. Exacto. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Buscar el equilibrio entre lo que le gusta y entre lo que le hace falta o es sano para él, ¿no? Correcto, sí, definitivamente, ¿no? Ser papá es el otro ámbito y ver, ¿no? Pero sí, yo creo que el niño, la ventaja de que en los niños, cuando les empezamos a corregir, el niño es inteligente, ¿no? Todos los niños son inteligentes y empezamos a modificar los hábitos. Yo diría que más del 90% llegan a pegarse a los hábitos y se llega a corregir, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Claro, sí, y el factor de riesgo, como te digo, tal vez es el poco conocimiento de los papás
de la nutrición infantil, como te digo, ¿no? Entonces los papás piensan que darle pizza, lo que te repetía, al año de edad es correcto, ¿no? Entonces tal vez no han tenido ese asesoramiento y es algo que tiene que trabajar en primer nivel de atención, ¿no? Porque eso ni siquiera debería llegar a corresponder al pediatra como tal en la consulta. Eso viene de primer nivel de atención. O sea, el médico general y el nutricionista del centro de salud deberían iniciar ahí y asesorar cuánto de agua, qué alimentación, qué papillas, las chispitas nutricionales, que es algo igual que se ha olvidado, si te das cuenta. Y es algo fundamental porque en un solo sobrecito estás dando vitaminas, estás dando hierro, estás dando zinc, ¿no? Entonces, que es algo de ciertos hábitos de primer nivel o conocimientos de primer nivel que han decaído en el último tiempo. Sí, la verdad la alimentación complementaria creo que en el país sigue siendo una deficiencia, sigue siendo algo muy obsoleto, por así decirlo. Lo enseñan de manera muy remota, como que se ha quedado arraigada a las papillas, ciertos alimentos solo una semana, luego la semana solo esto. Entonces muchos pediatras se han quedado con esa metodología y los médicos generales han absorbido ese conocimiento y lo siguen difundiendo de la misma manera. Entonces nos toca a los pediatras hacer una reestructuración de la alimentación complementaria en pro de un niño que no se vuelva selectivo, que no sea difícil de alimentación, que no tenga introducción de alimentos a muy temprana edad que no corresponden. La anterior vez, obviamente, esto no voy a mencionar nombres, pero escuchaba alguna vez que un bebé de 9 meses ya comía todo, ya había comido mariscos, ya había comido sopa de la casa con sal, con todo, y de pronto ya no quería comer, porque obviamente a los 8 o 9 meses ya había recibido absolutamente todo, y ya no había con qué sorprenderlo, digamos. Entonces ya empezamos con los procesados, porque la idea de la mamá es tiene que comer, y no es aprender a comer, porque yo siempre les digo, a esta edad que estás iniciando la alimentación complementaria, tiene que aprender a comer, no es comer por comer, es simplemente descubrir los alimentos. Totalmente de acuerdo, Andrés, lo que mencionas, ¿no? Y es frecuente ya ver el término de malnutrición, ¿no? Porque eso engloba la malnutrición, ¿no? La malnutrición, ya sea el niño desnutrido, sea obeso, implica que no hay una adecuada introducción de alimentos, que tengan su adecuado requerimiento de calorías, proteínas y todo lo que necesite ese niño. Entonces yo me animaría a decir que más de un 30-40% de nuestros niños actualmente tienen ese término de malnutrición y mala conducta alimentaria. Súper bien. Vamos a hacer un paréntesis, terminamos este tema de la salud renal, que seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero también es importante hablar de la salud renal a través de las infecciones, porque las infecciones también es un factor de riesgo para daño renal a corto, mediano y sobre todo largo plazo. Las infecciones urinarias siendo las más frecuentes. En género, tanto masculino como femenino, ¿cuáles dirías que son los factores de riesgo? Bueno, las infecciones urinarias recurrentes es la consulta más frecuente para el nefrólogo, ¿sí? Actualmente. Bueno, es más frecuente en niñas, ¿sí? Eso tiene una relación anatómica. ¿Por qué? Porque la relación del anito con la región genital, la proximidad, es en las niñas manifiesta. Y la constipación es el factor de riesgo número 1. En sí, de 10 niñas que yo veo de infección urinaria, siempre les digo a los papás, 9 se relacionan a la constipación. Cuando una niña es constipada, tiene mal hábito defecatorio y esto hace que tenga ese rebosamiento de las heces, esta bacteria coloniza fácilmente la región genital y produce vulvitis. Las niñas empiezan con picazón, ardor, secreción, flujo y obviamente eso es un riesgo para que ingrese a la vía urinaria y cause infección urinaria. Hay un paréntesis. Muchas veces identificamos o creemos que un examen de orina alterado con presencia de bacterias, presencia de nitritos y presencia de leucocitos que llamamos nosotros es sinónimo de infección urinaria. Tenemos un error ahí, porque si la niña tiene vulvitis y la orina pasa por ahí, siempre va a tener un examen de orina alterado. Claro. Y la primera introducción o el primer concepto que tenemos que tener claro es que una infección urinaria es un niño que tiene síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Que el niño esté irritable, que el niño tenga fiebre, que el niño tenga vómitos, el niño tenga dolor al orinar o el niño orine con sangre. Pero si tenemos estos síntomas más un examen de orina alterado, ya podemos decir nosotros que ese niño tiene una infección urinaria. ¿Listo? Y obviamente el gol estándar, que antes se lo llamaba así, es el urocultivo. Pero indistintamente ahí nosotros tenemos que iniciar un tratamiento. Pero si el niño solo tiene el famoso olor, doctor, es que el olor al hacer pipí es muy fuerte y siento, eso no es infección urinaria. Y muchas veces me ha tocado ver niños que han recibido más de 10 oportunidades antibióticos solo por el olor. Y cuando tú ves el cultivo, ya la resistencia a la bacteria, Andrés, es muy llamativa. Y ahí, en verdad, cuando es una infección urinaria real,
el niño tiene que internarse para recibir antibióticos de amplio espectro. Cuando se tiene que buscar ese factor de riesgo, como mencioné en las niñas, el principal es el estreñimiento y la vulvitis. Y eso es consecuencia de lo que hablábamos, de la mala conducta alimentaria. Hablando del olor, también obviamente puede ser causado por la poca ingesta de agua, quedarse mucho tiempo con el mismo pañal, mala higiene o duchas no muy frecuentes. Estamos en época de invierno, entonces sí, la baño 2 veces a la semana porque hace frío. Entonces, aunque no la bañes, tienes que hacer un aseo del área genital continuamente y permanentemente. Hablabas de las infecciones urinarias. En niños es más frecuente a determinada edad, 6 meses hasta 1 año. Y hablábamos de la fimosis. ¿Qué otros factores de riesgo para una infección en un varón? Bueno, en un varón hasta el año de edad lo podemos relacionar o se relaciona un alto porcentaje con las fimosis, ¿no? Antiguamente se creía que la fimosis era indicación absoluta de hacer circuncisión, si tú te acuerdas, Andrés. Eso ha cambiado más o menos desde el 2007. Sí, la fimosis sigue siendo un factor de riesgo importante, pero ya las fimosis no se operan todas, ¿no? Y incluso no se debería utilizar el exceso de corticoides, tópicos u otros. Se va observando y entre los 3 y 5 años de edad es donde debería terminar de corregir o terminar ese descenso del prepucio en el caso de los varoncitos, ¿sí? Si hasta el año de edad un varoncito que tiene fimosis ha hecho un solo episodio de infección urinaria, se lo trata, se observa y se va haciendo igual medidas de cuidado, de higiene al varoncito, ¿no? Si ha tenido más de 2 episodios, es indicativo ampliar el abordaje, ¿listo? O si es mayor de 1 año de edad, hay que buscar alteraciones estructurales. Ahí entra con mucha importancia el reflujo vesicureteral, ¿listo? El reflujo vesicureteral no se lo puede diagnosticar, recordemos, por ecografía, ¿sí? El reflujo vesicureteral necesita un estudio que se llama cisturetrograma miccional seriado. Y pues cuando un niño tiene más de 2 episodios, es necesario completar el abordaje cuando es varón, repito, ¿sí? Y un punto bien importante es que las normas o las guías actuales te dicen todo paciente pediátrico que tiene primer episodio de infección urinaria, tienes que pedir una ecografía. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que garantizar que ese niño tenga los 2 riñones y que no tenga alteraciones estructurales. Y eso lo vas a hacer a través de una ecografía y obviamente por alguien también que sea experto en hacer la ecografía en niños, ¿sí? Muchas veces hay niños que nacen con un riñoncito, los niños que son agenésicos monorrenos y se enteran al 3er, 4, 5 años de edad cuando han tenido un problema gastrointestinal o una infección urinaria, le hacemos la ecografía o un riñoncito más pequeño, todo. Y es tiempo que nosotros hemos perdido de protección, de mejorar la hidratación, disminuir todos los factores de riesgo y buscar cuál ha podido ser ese factor causal. Eso es importante, ¿no? Porque a veces dejamos pasar las infecciones urinarias, a veces son tratadas por no especialistas, por no pediatras, entonces se olvidan de hacer el abordaje, porque tú hablabas del estreñimiento en el factor de riesgo, la mala higiene, pero sí un tercer factor son las anomalías congénitas, ¿no? Puede haber doble sistema pielocalicial, malformaciones en el tamaño del riñón, en la forma del riñón, que también sí son importantes. ¿Qué otros cuidados también deberíamos tener en casa? Porque esto va dirigido a papás y mamás, aparte de la higiene, cambiar el pañal constantemente, enseñarles a hacer el aseo. En niñas que están dejando el pañal, por ejemplo, que es un momento importante también para infecciones urinarias. ¿Qué recomendaciones les darías? Sí, es muy importante la técnica de orinar, ¿sí? Yo creo que cuando pregunto a los papás cuántos saben cómo tiene que orinar la niña, pocos me responden. Una niña, la técnica correcta de orinar es que tiene que orinar con las piernas abiertas y bien apoyadas. ¿Qué quiere decir? Generalmente entre los 2 y 3 años de edad es cuando los niños dejan el pañalito, ¿no? Entonces ahí generalmente tienen sus vacinicas. Entonces hay un punto importante es que la niña esté con las piernas abiertas, apoyadas y tenemos que enseñar que se tiene que quedar 15 segundos sentada. 15 segundos es el tiempo de vaciado completo de la vejiga. Cuando las niñas van rápidamente a orinar y orinan con las piernas cerradas, orinan menos de 5 segundos y otra vez vuelven a sus actividades, no han terminado de vaciar. Y ese vaciado que queda pendiente empieza a gotear, a humedecer por un mecanismo de presión y contracción que tiene la vejiga y su región genital permanece húmeda. Y la humedad es un factor muy agradable para la bacteria, para la Escherichia coli, que es la causa número 1 de infecciones urinarias que viene de la popó. Entonces reproduce fácilmente y ahí empiezan las vulvitis, ¿no? Y otro punto importante es que las mamás tienen que revisar la región genital a las niñas
por lo menos una vez a la semana, el aseo, después del aseo, ver que no vea flujo, que no vea olor, que no vea picazón, que la niña no se esté rascando, ¿no? Que son factores de riesgos principales. Esto, la infección urinaria, en la gran mayoría de los casos que me ha tocado manejar, que venían niñas con 8, 10, 12 episodios, corrigiendo la ingesta de agua, corrigiendo la alimentación, corrigiendo la constipación, muchas veces requiriendo laxantes y la forma correcta de orinar. Los papás me escriben una vez al año para decirme, Doc, ¿todo bien? Todo Listo, tranquilo. no ha vuelto a tener todo el año infecciones urinarias y vuelven esa tranquilidad que venían de varios episodios, ¿no? Hemos hecho ya un listado de las causantes de infecciones urinarias, entonces aquí muchas mamás van a entrar a los mitos. Sentarse en un baño público es causante de infección urinaria, entrar a la piscina es causante de infección urinaria. ¿Qué otros mitos conoces tú? Porque esos son falsos. Claro, son totalmente falsos lo que mencionas, Andrés, ¿no? Otro mito es el frío, ¿no? El frío, El frío, le ha pasado el frío en la noche, no se ha abrigado y es causante de infección urinaria. No, son mitos, ¿no? Como le digo, siempre la infección urinaria tiene un causal y tiene un germen, ¿no? Que es la Escherichia coli y es el germen que viene del aparato gastrointestinal. Entonces, siempre está relacionado, como te mencionó Andrés, a la parte de los hábitos. Sí, hay un término que nosotros manejamos que se llama disfunción intestinal y vesical. ¿Qué quiere decir? Que si uno es estreñido, está disfuncionado el intestino porque no tiene un hábito adecuado. Y como el estreñimiento hace que se llene totalmente el abdomen de popó, la vejiga, que tiene una cantidad, una capacidad de llenarse de orina, de acuerdo a la edad que calculamos igual eso, no alcanza esa capacidad. En volúmenes pequeños se empieza a contraer. Se contrae más veces, por eso las niñas van cada rato al baño, orinan poca cantidad y tienen la urgencia, ¿no? Que están en la calle y de la nada, quiero orinar. No quiero orinar, o se hacen ganar. Es porque se está alterando esa dinámica. Y si eso no se corrige, en el tiempo la vejiga es un músculo muy inervado, es muy inteligente. La vejiga llega a un término que empieza a ser... No, ni siquiera neurogénica, o sea, lo que le da la gana, yo les digo a los papás. La vejiga dice, me llega un poco de orina, por su lado, ya me independiente. Contraigo. No quiero. Si eso es una vejiga con un funcionamiento irregular, y eso sí te puede traer repercusiones a futuro para la parte renal. Hablando del estreñimiento, bueno, no es el tema, no es la especialidad, pero a veces los papás piensan que estreñimiento es no hacer popó. Correcto. Pero eso yo siempre les menciono. Es la característica y les muestro la escala de Bristol y se los dibujo y les enseño. No me importa cada cuánto haga, sino cómo hace también. Ah, pero sí, hace bolitas, hace choricitos como adulto, tranca el baño. Entonces también estamos hablando de estreñimiento infantil. Totalmente de acuerdo. Y eso creo que es una reflexión incluso para los propios pediatras, ¿no? Nosotros sí nos basamos todo en criterios, ¿no? Como los criterios de Roma 4 que nos dicen cuántos días tiene que un niño no ir al baño, las características para pensar que es estreñimiento, pero lo que me toca ver a mí es lo que mencionas tú, Andrés. Estreñimiento no es solo que el niño no vaya al baño. Puede ir un niño todos los días, pero si el niño en la defecación no va a eliminar la cantidad de alimento que ha ingerido día previo, o va a ser muy dura, un Bristol 1 que es como bolitas de ovejita, un chorizo grueso con rajaduras, eso ya es constipación. Y cuando uno ya está lleno de ese tipo de materia fecal, la popó empieza a salir de forma líquida y rebosa el anito. Y eso es lo que contamina la región genital. Manchan la ropa interior, se quedan con la ropa interior sucia y esto genera infección urinaria. Correcto. Sabemos que no voy a decir el 100%, hablamos hace rato de causantes virales de infecciones urinarias. La mayoría son bacterias, principalmente la Escherichia coli. Y obviamente el tratamiento son antibióticos. Correcto. Entonces, ¿qué bacteria y qué antibiótico dar? Siempre va a ser quien nos va a dar esa pauta es el cultivo. ¿En qué porcentaje tú dirías que los cultivos salen positivos y salen negativos? Mira, entonces, en teoría depende. Si nosotros, como mencionamos, tenemos un examen de orina alterado, tenemos clínica, iniciamos antibiótico, porque el cultivo tarda 72 horas. Correcto. Si esperáramos ese tiempo a que salga el cultivo, el niño tiene riesgo incluso de llegar a ser un urosepsis, una infección urinaria complicada, ¿no? La parte del antibiótico es algo igual que tenemos que reflexionar, porque nos hemos saltado los protocolos. A nivel mundial, la amoxicilina es un excelente antibiótico. Era muy bueno. Con clavulánico es un excelente antibiótico para infección urinaria, ya sea alta o sea infección urinaria baja, ¿no? Incluso la infección urinaria baja, la nitrofurantoína, el ácido nalidíxico que se utilizaba, tenían un buen apego al tratamiento.
Actualmente, por comodidad, yo diría, tanto para el médico como de la familia, La cefixima. todos dan cefixima y la cefixima es un antibiótico muy potente que nos deberíamos reservar para un caso complejo o viendo el cultivo ya, de ver si hay resistencia o no. ¿Listo? Yo, la verdad, en la consulta me ha tocado ver muchos niños que vienen con 4 o 5 episodios con cefixima y yo les bajo a amoxicilina blanco. Por más que el cultivo diga que es resistente y me ha ido bastante bien. Y van bien. Bastante bien, van bastante bien, ¿no? Y luego de eso los niños mejoran y tenemos que tratar de disminuir esa resistencia y ahí entra los probióticos. ¿No? El uso de los probióticos, eso es muy importante. Infección urinaria con antibiótico tiene que ir con su probiótico, Andrés, ¿no? Porque sabemos que el antibiótico, más que cefixima, el antibiótico limpia todo el organismo, las bacterias buenas, no solo va a la parte urinaria, sino a la parte gastrointestinal y es otro factor de riesgo. Entonces el uso de probióticos para mí es sumamente importante, es de ahí saber identificar qué tipo de probiótico también, ¿no? Las disbiosis siempre están causadas por los antibióticos. Yo creo que el 80% de la población, tanto por los antibióticos, la automedicación y la mala alimentación, yo creo que vive con disbiosis. ¿Qué opinas acerca de los arándanos en las infecciones urinarias? Claro que sí, es una buena medida de protección. ¿Listo? El arándano en forma líquida, hay estudios que tienen como prevención de infecciones urinarias recurrentes con mucha evidencia. Yo en mis pacientes les recomiendo. Muchas veces en vez de dejar profilaxis o prevención con algún antibiótico en casos que tengan factor de riesgo importante, con arándano me ha ido bastante bien. Yo les recomiendo en el desayuno 3 veces por semana que reciban el jugo de arándano y eso ha ido bastante bien para evitar la infección urinaria. Esperemos que las caseritas no escuchen esto y hagan subir los precios de los arándanos. Esperemos que no. Hablabas de cómo es la técnica de que las niñas tienen que orinar sentadas con las piernas abiertas 15 segundos. El niño que está dejando el pañal, ¿cómo tiene que orinar? ¿Sentado o parado? Mucha, es una pregunta importante, ¿no? La parte de los hábitos en enseñar a orinar al varoncito va muy relacionado también en cómo es el apego con la familia. Actualmente los papás, por el ritmo laboral, si das cuenta, son pocos los papás que pueden estar en verdad siguiendo el crecimiento de su niño, ¿no? Entonces al niño, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a las guarderías. Y en la guardería tienen 20, 30 niños. Entonces es difícil que en la guardería se den el tiempo, el cuidador, de decirle al niño, mira, tú tienes que orinar de forma parada, observar, ver cómo es el chorro, explicar, o orinar de forma sentada todavía, dependiendo la capacidad o el control de esfínteres que ya tenga el niño en la edad, ¿listo? Entonces es una pregunta muy importante que tú mencionas, Andrés, ¿no? Entonces generalmente, ¿qué hacen en las guarderías? Van y le ponen pañal al niño y el niño retrasa esa educación que tiene para orinar, ¿listo? Ahora la diferencia en que el niño orine varoncito, orine sentado, orine parado, en cierto momento de la educación y dejar el pañal no va a tener tanta significancia, digamos a futuro, ¿no? Pero sí sería bueno ya enseñarle y explicarle que tiene que orinar parado, cómo tiene que remangarse el penecito y el aseo posterior de las manos, ¿no? Tanto sí, sería ideal antes y después de manipular la región genital, ¿no? Eso es importante porque yo creo que muchos papás, por lo que tú dices, el tema laboral, el ritmo de vida, retrasan mucho el dejar el pañal y eso también ya los niños es un factor de riesgo porque ya los pañales ya no tienen la capacidad de absorber todo el volumen, se quedan mucho tiempo con el pañal sucio, entonces ya también son causantes de, qué sé yo, dermatitis del pañal, área genital totalmente contaminada, encima que no hay buena higiene, no se bañan constantemente, se generan muchos problemas. Correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es un término que decimos en pediatría o puericultura, ¿no? Es lo que tiene que enseñar el pediatra en la consulta, todos estos hábitos que hemos mencionado, Andrés, para que el niño tenga un adecuado crecimiento, no solamente crecimiento y desarrollo, sino también todo ese ambiente social, familiar, que es muy importante. Hablaremos un poco ya para ir cerrando sobre la hipertensión arterial. Si bien la hipertensión arterial no es muy frecuente, creeríamos, en la edad infantil, el síndrome metabólico, que es un conglomerado de situaciones que puede causar la obesidad, hipertensión, aumento de los triglicéridos, del colesterol, en fin, son características determinadas. ¿Cómo yo podría evitar que mi niño pueda tener hipertensión o qué me haría pensar que mi niño pueda tener hipertensión? Bueno, cuando hablamos de hipertensión, dividimos dos grupos, las hipertensiones primarias y secundarias, ¿sí? Siempre en pediatría nos ha tocado nosotros trabajar y enfrentarnos a las causas primarias. ¿Qué quiere decir causas primarias? La principal, los niños que nacen con alteraciones vasculares en la arteria renal, que tienen cierto grado de estrechamiento, que se llama estenosis. Y esos niños
por un efecto de presión, entonces no tienen un flujo adecuado hacia el riñón y producen mayor producción de ciertas hormonas que produce hipertensión. Es un juego de flujos ahí. Eso es lo que nos hemos enfrentado casi siempre los pediatras y los nefrólogos pediatras como causa número 1 de hipertensión arterial. Pero lo que mencionábamos en los últimos 3 años, la hipertensión secundaria a la obesidad, que es parte del síndrome metabólico, es muy frecuente ver, Andrés, ¿no? Yo mencionaría y en verdad diría que por lo menos una vez a la semana estamos diagnosticando diabetes en niños por obesidad, diabetes tipo 2, imagínate, ¿no? Y eso conlleva un riesgo muy importante y el componente es familiar, porque cuando tú ves a la familia, el niño es obeso, la mamá es obesa y el papá es obeso, en la gran mayoría diría, ¿no? Los hijos son lo que los hijos son reflejo de lo que los papás son. Sí, eso es muy importante. Entonces, tratar la obesidad, la hipertensión por obesidad, el manejo principal va a ser que el niño baje de peso. Y eso implica agua, igual disminuir el consumo de sal. Y obviamente apoyaremos con algún tipo de medicamento y algún tipo de nefroprotección como el omega 3, que tiene mucha evidencia actualmente en la parte renal de protección en niños con factores de riesgo y hace que mejore o disminuyamos el riesgo de que esa hipertensión sea permanente. Porque recuerda que en adultos la causa número 1 de enfermedad renal crónica es hipertensión, obesidad. ¿Listo? Y diabetes, ¿no? Entonces, y en pediatría estamos tratando de simular eso y obviamente los indicadores de enfermedad renal van a incrementar. Podríamos seguir hablando mucho más. Yo creo que el tiempo nunca nos sería suficiente, pero creo que hemos tocado cosas importantes. Yo creo que de aquí muchos papás van a empezar a ser más conscientes acerca de la alimentación de sus hijos. Y no solo de los hijos, porque también, en cierta manera, hay que cuidarse la salud nosotros, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta. Creo que vamos a salir de contexto. Es una pregunta quizás un poquito más personal. Quizás no te la esperabas. Hace un tiempo leí en las redes sociales una pregunta que me llegó mucho y decía, ¿qué te gustaría sentir por primera vez? ¿Qué me gustaría sentir? De lo que tú quieras. Bueno, creo que actualmente yo quisiera así ya agrandar mi familia, ¿no? O sea, tener un hijo, ¿no? Creo que ese sentimiento que tú mencionas de ser papá es algo especial, ¿no? Es algo diferente y es algo que te da una responsabilidad tanto con el niño, pero también con la sociedad, porque te da la oportunidad de que tú introduzcas a la sociedad a un niño que tenga la capacidad de hacer el bien para la sociedad, para toda nuestra comunidad. Actualmente vemos que no hay ya esa empatía con los demás, ¿no? Mucha gente piensa solo en sí mismo y no, yo creo que tenemos que trabajar otra vez desde la familia, como te digo, con el ejemplo como papás y obviamente trabajar a nivel de las escuelas y mejorar la calidad de las familias, la parte social y todo tiene que estar estructurado en nuestra sociedad. Recuerda que los pilares fundamentales de una nación siempre son salud y educación. Además, nosotros como médicos, como te digo, para mí un punto y un pendiente importante, como te mencioné, es ser papá y a través de ser papá poder mejorar y apoyar a nuestra sociedad. Qué lindo. Ojalá se te dé. Estoy seguro que se te va a dar la oportunidad pronto y te lo aseguro que la vas a disfrutar al 100. No hay mejor sensación que tener un hijo, una persona que sigue tus pasos. No somos perfectos, cometemos errores, la vivimos metiendo la pata, pero tratar de hacerlo lo menos posible porque esa persona te está siguiendo y te ve como una guía y como un líder. Querido Alan, muchísimas gracias, la verdad. Agradezco tu amistad, agradezco tu tiempo y agradezco toda la información que le has dado a los papás, así que sí te puedes despedir. Claro que sí, muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación y esperemos que esta reflexión que ha llegado a las familias sea de apoyo y pues nos ayude a mejorar y cuidar la salud renal. ¿Listo? Y siempre los papás conozcan los signos de alarma para acudir a su pediatra rápido. Así es. Y agradecer también a todos los papás que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast Papá y Pediatra, que buscan siempre herramientas y todo lo necesario para mejorar y potenciar su crianza. Y recuerden que no están solos. Y también los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias.